Muy bien, hermanos. Si tienen su Biblia a la mano, hoy estaremos viendo un pasaje que muchas veces se pasa por alto. Estoy hablando de Marcos, eh, libro de Marcos, capítulo 3. Estaremos leyendo del 7 en adelante. He titulado el mensaje esta mañana, Jesús, el modelo perfecto de liderazgo. Jesús, el modelo perfecto de liderazgo. Recuerde que estamos en esta serie acerca del liderazgo, el liderazgo cristocéntrico, y ya estamos por terminar una sesión más y estaremos listos para aplicar lo aprendido en nuestra vida, empezando en casa, como lo mencionamos en alguna ocasión hace unos días. ¿Sí? Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Ya para entonces el Señor acababa de presenciar la crítica a los discípulos por recoger espigas en el día de reposo. El mismo Jesús ante los fariseos acababa de sanar a ese hombre con la mano seca, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que Jesús decidió retirarse, ¿verdad? De ahí donde estaba. Dice el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. Acompáñanos, Señor, en esta jornada, en la que aprenderemos más, Señor, de tu ministerio en esta tierra. Padre, queremos ser líderes, siervos, fieles, verdaderos, aprobados por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a recibir esto que tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues bien, lo que más llama aquí la atención sobre el texto de hoy, aquí en Marcos, ¿verdad? Capítulo 3, del 7 en adelante, es el extraordinario mandato y la autoridad que está exhibiendo aquí Jesús. Realmente es podríamos decir, un subtema de todos los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Jesús fue una persona que atrajo la atención inmediata de la gente, ¿verdad? Y obviamente engendró de sus seguidores una profunda lealtad y, ¿por qué no, una gran devoción? Pero también al mismo tiempo, en otras personas, originó una oposición intensa. No se diga de los fariseos, ¿verdad? Que lo acababan de acusar de estar sanando a alguien en el día de reposo. Pero cualquiera que sea la respuesta, simplemente esto no puede ser ignorado, ¿sí? No pensemos en Jesús como un héroe del evangelio. Él es el centro del evangelio. Él es ese sol alrededor del cual giran los planetas humanos, los ángeles y, ¿por qué no?, también los demonios. Lo menciona el pasaje, ¿verdad? Él es la persona más asombrosa que jamás haya vivido. El mismo Hijo de Dios. Por ahí estuvimos en un evento pasado, servicio pasado, perdón, acerca de la definición de liderazgo, ¿verdad? Y por ahí repasamos lo que decía el diccionario. Simplemente decía, el liderazgo es como un acto o una instancia de liderar o de guiar. Pero yo no creo que eso le haga justicia a Jesús.
¿verdad? Creo en otra definición que captura mejor la manera de liderar, de servir de Jesús. Y es aquella la que mencionamos de John Maxwell, ¿se acuerda? Él dijo, el liderazgo es influir en pensamientos o sentimientos de los demás para el resultado deseado a través de sus acciones. Y veamos nuestro texto el día de hoy, ¿verdad? Versículo por versículo. Y vamos a descubrir algunas características del liderazgo de Jesús que nos van a dar una base firme para nuestro caminar aquí en la tierra. Todos tenemos relaciones de algún tipo u otro, empezando en casa. Tenemos esposa, esposo, hijos, tenemos primos, hermanos, tenemos padres, algunos, ¿verdad? Tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos. Hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Entonces, mi primer punto que me gustaría exponerle a ustedes es el siguiente. Tengamos en cuenta que Jesús inspiró a las personas a seguirle. Versículo 7, ¿verdad? Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, ¿sí? Y le siguió una gran multitud de Galilea, dice, y de Judea. Jesús tenía tal carisma, ¿verdad? Tanta visión, ¿verdad? Y sobre todo autoridad, y no se diga moral, ¿verdad? Que eso fue lo que lo atrajo, que eso fue lo que atrajo esos seguidores. Y empezaron a desarrollar esa devoción hacia él, ¿verdad? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Jesús solía retirarse a la soledad con el Padre. Él siempre quería tener ese tiempo de comunión con el Padre, ¿verdad? Y por lo general por ahí dejaba a los discípulos para poder estar a solas con Dios en oración. Pero según el pasaje, en esta vez, cuando él se retiró, sus discípulos lo siguieron y fueron inspirados por él y su visión, y es por eso que querían estar cerca de él. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me he topado con gente que da gusto escucharlos, da gusto estar con ellos, ¿sí? Y uno se le va el tiempo sin sentir, porque de alguna u otra manera estamos recibiendo algo de esa persona, ¿verdad? Puede ser aliento, puede ser consejo, pero a veces sentimos que no es suficiente y queremos más. Yo creo que ese era el sentir de los discípulos y de la gente que seguía a Jesús. Lo escuchaban, lo veían hacer milagros, ¿sí? Demostraba su autoridad cada que hablaba, en lo que hacía, ¿verdad? Entonces Jesús les permitió venir con él, ¿verdad? Según el pasaje, ¿verdad? Por ahí lejos del ajetreo y el bullicio de la vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él pudiera enseñarles, para que él pudiese entrenarlos y para sentar las bases para un llamado especial que ya estaba ahí destinado para unos pocos seleccionados, ¿verdad? Que más adelante el pasaje lo menciona. Yo paré de leer en el 15, ¿verdad? Pero a partir del 16 empieza a dar los nombres, ¿verdad? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y ahí se va hasta que nombra a los 12. Un llamado especial para esos pocos seleccionados, ¿verdad? Yo veo en esto que si tú y yo tenemos el mismo tipo de sentido claro de misión, de propósito y de dirección que tenía Jesús, también le vamos a seguir, ¿sí? Pero si lo tenemos y lo aplicamos en nuestras vidas, ahí donde el Señor nos ha puesto, aquellos a los que servimos como líderes, ¿verdad? Nos van a seguir, van a confiar en nosotros. Y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, van a querer ser parte de lo que estás haciendo, ¿sí? Si tú quieres en tu casa implantar orden, si tú quieres en tu casa que el Señor se pasee, su Espíritu Santo, y te propones hacerlo, aquellos a los que el Señor ha puesto bajo tu responsabilidad van a empezar a responder viéndote a ti, ¿sí? Pero para eso se necesita autoridad, para eso se necesita amor, para eso se necesita tener bien definido tu propósito, ¿sí?
Por ahí estaba leyendo palabras de presidentes, ¿verdad? Y me encontré con que el presidente Clinton, hace años, ¿verdad? Por ahí lo estaban entrevistando y una vez dijo que administrar un país era muy parecido a administrar un cementerio. Lo dijo en tono de broma, ¿verdad? Pero lo dijo. Y alguien le preguntó por qué. Y dice, porque tienes mucha gente debajo de ti y nadie te escucha. Y yo sé que ahora el señor Clinton no tiene muchos seguidores en estos días, ¿verdad? Y la mayoría de los funcionarios que trabajaron en su administración estuvieron allí, el tiempo lo reveló, ¿verdad? Que estaban ahí solo por el poder. No estaban inspirados por ninguna visión para este país, porque el líder no la tenía, ¿sí? La gente escucha, hermanos, y sigue a los líderes con visión y con propósito moral. Y nuestro Señor Jesús fue el líder más grande que jamás haya vivido. Él influyó, ¿verdad? Él caminó influyendo y teniendo un mayor seguimiento de más personas que cualquier otra persona en la historia. Entonces, este primer punto es bien importante, hermanos. Tengamos en cuenta que Jesús mismo inspiró a las personas a seguirle. No fue porque alguien habló de él y le recomendó a la gente seguirlo a él. No, él mismo inspiró, ¿sí? Decidió hacerlo. Fue su iniciativa, fue el Espíritu Santo en él lo que lo conllevó a que era necesario inspirar a la gente. Y el resultado fue que le siguieron. Mi oración en este particular punto que estamos viendo es de que en cada una de nuestras acciones, en casa o en cualquier lugar donde nos encontremos, inspiremos a la gente a seguirnos, ¿sí? Pero que no sigan al hombre, que sigan al Hijo, al siervo de Dios, a ese sacerdote que el Señor quiere que seamos, ¿verdad? En el caso de los hombres, a esa mujer, ¿verdad? De por allá de Proverbios, que el Señor describe claramente en su palabra. Eso es lo que el mundo necesita. Alguien que tenga una visión, alguien que inspire para ser seguido. Nuestra meta no es que nos sigan a nosotros, es que vean en nosotros al Padre, que vean en nosotros el carácter del Señor. Amén. Tengo un segundo punto aquí, ¿verdad? Y es de que tengamos en cuenta que Jesús hizo un impacto. Y leo los versículos 7 y 8 nuevamente. Dice además, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Sí? Hermanos, los líderes tienen un impacto, por eso se les reconoce como líderes, pero más cuando ese liderazgo está orientado a servicio. Volviendo a las palabras de Jesús que mencionamos en el servicio pasado, donde Jesús dice, yo no vine para ser servido, vine para servir. Fíjense aquí en todas las personas que acudieron en masa a Jesús. Yo por ahí tomé un mapa, ¿verdad? Me puse a revisar un mapa de los tiempos antiguos de esa región, ¿verdad? Y miré cada una de las áreas que están mencionadas en los versículos 7 y 8. Y por ahí descubrí que forman un círculo de las regiones del norte, del este, ¿verdad? Del sur, el oeste, ¿sí? En otras palabras, la gente vino de toda Palestina para estar cerca de Jesús. Viendo la palabra nos damos cuenta que anteriormente, pues Jesús solo había ministrado en un área pequeña alrededor de Galilea, pero ahora estaban viniendo de todas las direcciones. Y esta creciente influencia estaba anunciando, ¿verdad? Estaba presagiando el impacto externo que iba a tener el evangelio. El día de hoy, su presencia en esta transmisión, ¿verdad? Es parte del resultado de ese inicio, ¿verdad? Después de que Jesús dejó la tierra, el libro de los Hechos registra que el evangelio se extendió por gran parte del mundo, ¿sí? Y por ahí su impacto, porque de eso estamos hablando,
no solo fue por ahí geográficamente diverso, sino que igualmente fue notable, ¿verdad?, esa diversidad étnica de las multitudes de nuestro texto que acabamos de leer. Me puse a leer de qué gente había en esas regiones mencionadas en ese pasaje. Y por ahí en Galilea y en Judea, y principalmente en Jerusalén, pues eran en su mayoría territorios judíos. Menciona Idumea, ¿sí? Es un área más allá del Jordán, ¿verdad? Pero esas regiones eran mixtas, había judíos, había gentiles. Pero también me menciona Tiro y Sidón, y esas eran regiones de puro gentil, no había judíos, ¿sí? Y de todas esas regiones estaban viniendo porque habían escuchado del maestro. Y nuevamente, ¿verdad? Aquí en el pasaje vemos un presagio de lo que sería el alcance del evangelio, el alcance futuro del evangelio, del cual nosotros ahora somos parte, ¿sí? Y después de resucitar nuestro Señor, ¿verdad?, de entre los muertos, Él profetizó sobre el avance del evangelio allá por Hechos 1:8, ¿recuerda? Recuerda que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después agrega, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras proféticas del Señor. Como le mencioné anteriormente, lo que estamos haciendo ahorita es el resultado de aquel inicio, ¿sí? Creó un impacto, mi Señor, ¿sí? Y la gente, hermanos, vino a Jesús por una variedad de razones, ¿sí? Pero una cosa es segura, Jesús estaba teniendo un impacto en la vida de las personas y personas de todas partes estaban prestando atención, ¿sí? Hermanos, el propósito del liderazgo, de ser siervos, ¿verdad?, es tener un impacto de alguna manera. Cambiar ese que se conoce como status quo, ¿verdad?, de cada persona, ¿verdad?, y avanzar hacia una meta digna y con resultados eternos, ¿sí? Los resultados pasajeros no son del reino. Los resultados eternos son los que el Señor espera que logremos, que seamos los instrumentos para lograrlos. Entonces, hermanos, si usted no está creando un impacto ahí donde el Señor lo puso, pídale al Señor que le dé sabiduría, pídale al Señor que le dé paciencia, pídale al Señor que le dé ese sentir de propósito. Y un impacto va a ser creado y la gente se va a estar dando cuenta de que usted es diferente. Amén. Mi tercer punto esta mañana es el siguiente. Jesús mejoró a las personas. Se puede ver ahí en el pasaje. Jesús mejoró a las personas. Específicamente versículo 10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Más allá de aquella mujer con el flujo de sangre, ¿verdad?, que tenía toda su fe en el Señor. Y ella dijo, con que tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Pero había más gente que pensó igual. Había más gente que quería tocarle, que quería estar cerca de él, ¿verdad? Sanó a muchos, dice la palabra. Estas personas, hermanos, habían resultado tal vez heridas por algo, por alguien. Por ahí estaban dañadas, ¿verdad? Su espíritu estaba contrito, ¿verdad? Algunos físicamente estaban enfermos, ¿verdad? Pero había necesidad. Necesitaban curación, necesitaban cuidados. Entonces dice la palabra, Jesús los sanó. Y como resultado, los hizo mejores. Amén. Los líderes dejan un impacto duradero en la vida de las personas, porque los convierten en mejores personas. Tu hijo, tu hija va a ser mejor persona con tu liderazgo, con tu servicio, con tu ejemplo. Tu esposa, tu esposo. ¿Sí? Ese hermano renuente, esa hermana alejada del Señor, etcétera, etcétera.
El Señor dice, vino para servir, no para ser servido. Y eso ya lo hacía mejor. Pero Él me está enseñando que con el servicio la vida se transforma. La vida de quien sirve y la vida del que es servido. ¿Sí? Y es posible que algunos no tengamos el poder de sanar a las personas físicamente, sobre todo ahora en esta etapa de la iglesia, ¿verdad? De la historia de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Tenemos el poder de impactar a las personas con nuestras palabras, ¿sí? Y por qué no también con nuestras acciones para mejorar sus vidas. Por ahí podemos ayudar a sanar un corazón roto, ¿verdad? Podemos ayudar a sanar alguna relación dañada. Podemos ayudar a curar por ahí heridas emocionales. Podemos desafiar a las personas a amar a Dios con mayor intensidad, ¿sí? A servirlo con más devoción, a seguirlo de cerca. ¿Y sabe qué? Tal como usted y yo van a ser cambiados en ese proceso. Van a ser transformados, van a ser mejorados. Amén. Note que estoy mencionando que vamos a poder hacer eso, ¿sí? Lo que he mencionado, pero no por nuestras propias fuerzas. Vamos a ser el instrumento que Dios quiere para que todo eso ocurra. Jesús mejoró a las personas y nosotros estamos en posición de que Él lo siga haciendo a través de nosotros, ¿sí? En los últimos años, algunas personas, en los últimos 3 años, ¿verdad? Básicamente cuando empezamos a reunirnos, y un poquito antes, por ahí hay algunas gentes, ¿verdad? Me han dicho, me han comentado que, algunos me han dicho, me han gustado los estudios que usted ha dado, me han gustado este mensaje, me gustó el otro mensaje, etcétera, ¿verdad? Lo que el Señor me ha permitido compartir, lo cual es un privilegio, ¿sí? Pero la mayoría de los que me han hecho comentarios han dicho que, me han dicho que ya sea en un sermón o en un estudio, inclusive si es en línea como lo estamos haciendo hoy, o en persona como lo habíamos hecho antes de la pandemia, la palabra que se había expuesto los había desafiado. ¿Sí? Y me sonó interesante que alguien me dijera, fue como un desafío para mí lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Por ahí alguno me dijo, personalmente, ¿verdad? Me dijeron que los había ayudado a atravesar una prueba difícil, porque pude mostrarle con la palabra, ¿verdad? Que su situación desde la perspectiva de Dios es muy diferente a la perspectiva humana, ¿verdad? Y la perspectiva que a veces tenemos por el dolor temporal no nos permite ver lo que el Señor está tratando de hacer en nuestras vidas. Recuerdo aquel estudio, ¿sí? Por ahí alguien me dijo que le ministré, ¿verdad? Y hice todo lo posible para modelar el don de servicio en su vida, ¿verdad? Alguien me dijo, yo nunca he servido y al escuchar este mensaje, creo que es bueno servir. Creo que es necesario servir, ¿sí? Por ahí alguien dijo que lo aprendido ese día lo había desafiado, ¿verdad? A cambiar ese patrón de pecado en su vida, ¿sí? Y esa persona me dijo, yo vi cómo era dañino lo que yo estaba haciendo o lo que la persona estaba haciendo para su crecimiento espiritual, para su relación con su pareja, con su esposa, ¿sí? Alguien por ahí me dijo que hace ya casi 3 años que había sentido un desafío para dar un paso al frente, ¿verdad? Y ponerse en posición de tal vez enseñar, ¿verdad? Cuando antes había pensado que él no servía para eso, ¿verdad? O para hacer un servicio humilde durante una reunión, un servicio o un evento de la iglesia, cuando en realidad aspiraban a hacer algo que fuese más notable, ¿sí? O para ascender al liderazgo cuando ni ellos mismos se sentían que estaban posicionados para ser líderes, ¿verdad? Y lo más importante, alguien por ahí mencionó que eh,
la palabra aprendida ese día lo llevó a hacer un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de abstenerse de cierta conducta, ¿verdad? Y ofrecer al Señor un corazón de siervo para satisfacer la necesidad de otros, ¿verdad? Básicamente dijo, me hizo salir de mi zona de confort. Y hubo un cambio en mi vida. Sí. En cada uno de estos casos, hermanos, yo siento que estas personas tuvieron ese sentir, ¿verdad? De que se convirtieron en mejores personas, porque por ahí llegó un desafío a través de la palabra. Sí. No que el pastor haya sido el que los desafiaba, pero era la palabra del Señor. La palabra dice que el Señor en su palabra que no vuelve vacía, ¿verdad? Pero en la opinión de esas gentes, yo había contribuido a hacer de ellos mejores versiones de sí mismos, en otras palabras. La verdad es que solo a través de Dios y el ejemplo y testimonio de Jesús, todo esto puede ser posible. Amor y obediencia es lo que hace a un líder el servir, ¿verdad? Y al servir va a ayudar a mejorar la vida de las personas, sobre todo su crecimiento espiritual. Amén. Entonces, ese punto es importante, hermanos, porque Jesús lo hizo, Jesús mejoró las vidas de las personas. Amén. Y tengo un último punto, un cuarto punto por aquí. Este es bien importante. Jesús tenía autoridad. Veamos los versículos 11 y 12, que me dicen, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Por ahí una vez una hermana me preguntó, pastor, no entiendo ese versículo último, ¿verdad? Que no le descubriesen de que acaso estaba haciendo algo indebido. Déjeme darle la explicación, va a tomar un poquito de tiempo, pero en relación a este pasaje y sobre todo a estos versículos, ¿verdad? Jesús no estaba permitido, no estaba dispuesto, más bien, a permitir que estos demonios desviaran el plan de redención que ya estaba diseñado desde antes de la creación, ¿verdad? Estos espíritus buscaban socavar a Jesús al exponer su divinidad antes de tiempo, ¿sí? Y Jesús reveló progresivamente su deidad a sus seguidores, porque pues simplemente iba a ser demasiado para digerir al principio, ¿verdad? Así que en los comienzos de su ministerio, él reveló su deidad a través de sus milagros, a través de sus muestras de poder, ¿verdad? Y él exhibió su poder absoluto sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, ¿verdad? Y como podemos ver más adelante en Marcos, inclusive su poder para devolver la vida a los muertos. Entonces ejerció un dominio total y absoluto sobre los demonios y la obediencia de estos, y los expulsó de la gente a voluntad, sin ninguna resistencia por parte de ellos, ¿sí? Y luego, sin proclamar abiertamente ser Dios, comenzó a reclamar esas prerrogativas divinas, ¿verdad? Como perdonar a las personas sus pecados, lo cual enfureció a los fariseos, ¿verdad? O para afirmar que él era el Señor del sábado, cuando se le acusaba sanar enfermos en el día de reposo. Pero fue hasta más tarde, en el momento adecuado, que Jesús enseñaría explícitamente quién era él en realidad, ¿verdad? Y en esta etapa inicial, pues simplemente en lo que estamos leyendo, ¿verdad? No era el tiempo para revelar abiertamente su deidad. Y no quería que los demonios, los cuales son proveedores de mentiras y de engaños, como todos sabemos, ¿verdad? Fuesen los mensajeros de su deidad. Entonces, cuando Jesús se encontró con demonios que buscaban exponerlo, actuó con decisión, actuó con autoridad. Mi Señor no hacía tonterías ni cometió errores, ¿verdad? Él fue directo, decisivo, pleno en autoridad y muy claro y preciso
en cuáles exactamente eran sus instrucciones por parte del Padre, ¿verdad? Y mi Señor Jesús no toleró ninguna disidencia de estos seres malvados, ¿verdad? Huestes de Satanás. Esa es la explicación al por qué me dice el versículo 12 que él no quería que se le descubriese antes de tiempo, ¿verdad? Él tenía un plan. Como dije anteriormente, hubiese sido mucho para digerir si él de repente les dijo, yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tengo todo el poder. Todo lo que declaró al final hubiese sido demasiado y hubiese sido muy difícil de creer para la gente. Y de la misma manera, usted no puede llegar a casa y decir, yo aquí mando, ¿verdad? Yo soy el rey, como dice la canción. No, usted debe demostrar primero su testimonio. Usted debe de dejarle saber a la gente que no vive usted ya más, sino que Cristo vive en usted. Y la gente tiene que ver que su testimonio es firme, que usted es constante, que usted tiene temor del Señor. ¿Sí? Y a través de sus acciones, respaldadas por el Espíritu Santo, la gente va a percibir que usted tiene autoridad, que usted sabe lo que está haciendo, que usted sabe lo que está diciendo. Es muy importante el testimonio para poder servir a otros, para poder ser líder de otros. Y se empieza en casita, como lo vimos anteriormente en otro estudio. Ahí en casa, tu esposa, tu esposo tiene que ver que realmente tu temor al Señor es lo que va a traer alegría al hogar, va a traer estabilidad, va a traer felicidad a casa. ¿Sí? Que en el momento de angustia va a haber alguien que se va a parar en la brecha a resistir los embates y los ataques del enemigo y no caer en esas trampas que el enemigo pone para alejarnos precisamente del Señor. ¿Sí? Este punto es importante. Jesús tenía autoridad, Jesús nos reclama mostrar autoridad en lo que hagamos. Porque así como el Padre le dio a él todo, como también lo vimos en otro estudio, el Señor nos está poniendo en una posición de repetir su trabajo, su ejemplo. ¿Sí? Y por último, este último punto, quinto punto, déjeme decirle que Jesús preparó un equipo para realizar su visión y delegó autoridad para cumplir con esos objetivos. Y lo vemos a partir del versículo 13, que dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, hermanos, Jesús había llegado a un momento muy importante en su vida y en su ministerio, ¿verdad? Había formulado ya su mensaje, el cual es el Evangelio, había elegido su método, el cual lo aplicó predicando, sanando y echando fuera demonios, y había tenido un impacto, como acabamos de ver, ¿verdad? Y el impacto fue considerable porque transformó la mente y las vidas de quienes lo escucharon, ¿sí? Pero ahora tenía que enfrentarse a dos consideraciones prácticas. La primera, ¿verdad? Necesitaba una forma de hacer que su mensaje fuera permanente para el tiempo después de que él dejara la tierra. Y el segundo, ¿verdad? Él necesitaba una forma de difundir su mensaje en una época en la que pues, no existían los libros impresos, ¿verdad? Las revistas, los periódicos. No había forma de llegar a un gran número de personas como lo tenemos hoy, ¿verdad? Todas esas facilidades. Y él se tenía que asegurar de que ese mensaje se difundiera, ¿verdad? Y solo había una manera de resolver estos dos problemas. Tenía que elegir aquellos en cuyos corazones, y no se diga en sus vidas, podía él con toda confianza, ¿verdad?, escribir su mensaje y tener la seguridad de que ellos saldrían a llevar ese mensaje al exterior. Él tuvo que elegir un equipo
para llevar a cabo sus metas. No que Dios no tuviese el poder para hacerlo, pero era necesario que la gente viese que otros como ellos habían sido transformados y que tenían palabra para a través de ellos transformar el mundo. Obviamente con el poder de nuestro Dios. Estaba oyendo un poco de música, viendo un video. Era una orquesta, un hombre que tocaba un instrumento con mucha precisión. Estaba al frente, atrás de él estaba toda una orquesta, y atrás de los músicos había un gran coro, hombres y mujeres. Una melodía hermosa. Y me puse a pensar, ¿qué tal si por ahí alguien de los que está cantando empieza a toser? Todo aquel ensamble, ¿verdad? Toda aquella preparación de días y quizá meses se iba a echar a perder. ¿Qué tal si alguien de los músicos a propósito por ahí lanza una nota equivocada y obviamente iba a ser notable y de paso iba a echar a perder el trabajo del resto de los demás? Estaba divagando eso en mi mente y dije, estas personas están haciendo un equipo. Los que cantan, el que dirige, el que toca cada instrumento, todos están sincronizados con un propósito, ¿sí? Y el propósito era esa melodía, llevarla de principio a fin para beneplácito de los escuchas. Pero como dije anteriormente, ¿qué tal si alguno, por equivocación, por problemas de salud, una tos o algo, o a propósito, hiciese algo que no estaba en esa partitura? El Señor vino a eso, a mostrar una partitura de música, ¿verdad? Que tiene que seguir un ritmo, que tiene sus tiempos, ¿sí? Sus tiempos elevados, sus tiempos bajos, pero debe de ir en armonía conforme al propósito de Dios. Y hemos sido transformados, redimidos y puestos en la posición de seguir transmitiendo el testimonio y el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, el cual inició con ese grupo de hombres que Él atrajo. ¿Sí? Déjeme decirle que Jesús los llamó por dos razones, según el versículo 14. ¿Sí? Primero, los llamó para que estuvieran con Él. ¿Sí? Usted puede leer ahí, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Los llamó a ser sus compañeros, los llamó a ser firmes, los llamó a ser constantes. Otros por ahí pueden ir y venir, ¿verdad? La multitud por ahí podría estar ahí un día y desaparecer al día siguiente. Otros podrían ser fluctuantes y por ahí espasmódicos en su apego hacia el Señor, ¿verdad? Pero esos 12 debían identificar sus vidas con la vida de Jesús y vivir en Él todo el tiempo. Y eso no ha cambiado. Estamos llamados a hacer exactamente eso, ¿sí? Pero la segunda razón fue que los llamó a salir de Él también. Dice el versículo, los estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Usted se puede confundir un poco porque dice, ¿cómo los habló? Los llamó para que estuviesen con Él, pero después los mandó a predicar. No entiendo. Bueno, la verdad es que Él los llamó a salir de Él para hacer lo que precisamente Él estaba enseñando. Y al hacerlo, multiplicación de sus esfuerzos iba a suceder. Y la prueba está que el Evangelio de nuestro Señor Jesús está en todo el mundo. Y casi por ser completado, lo cual es el parámetro para anunciar la pronta venida del Señor por segunda ocasión. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Jesús les estaba delegando autoridad para ministrar como Él ministraba, para predicar, dice la palabra, y tener autoridad para echar fuera demonios. Jesús reconoció que solo había uno como Él en la tierra, y Él sabía que pronto los iba a dejar. Él necesitaba a aquellos a quienes Él había enseñado, había entrenado, ¿verdad?
para seguir llevando a cabo la obra después de él. Y le repito, eso no ha cambiado. Ahora ya no somos los 12. Ahora somos aquellos destinados a completar la obra. Estamos en los últimos días. ¿Sí? Podrían ser los últimos años o podrían ser las últimas décadas. Nadie sabe. Pero de que son los últimos, ¿verdad? De eso que hizo Jesús, pues conocemos los resultados de esa decisión tan sabia, ¿verdad? Esos hombres formaron parte de los cimientos del cristianismo, tal y como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Una vez que el Señor dejó la tierra, el trabajo continuó y ha estado aumentando, ¿verdad? Ellos predicaron el evangelio y muy rápidamente miles se agregaron a la fe, solamente en Jerusalén. Recuerda el día del Pentecostés. Miles se agregaron a la iglesia recién nacida, recién establecida. Pero luego, con la primera ola de persecución que hubo, ¿verdad? Otros discípulos tomaron el mensaje de Jesús y lo llevaron a las regiones, como dice la palabra, exteriores, más allá de Judea y de Samaria. Y finalmente, si leemos los escritos de Pablo, pues él se convirtió, ¿verdad? Y llevó el evangelio a Europa. Y Tomás llevó el evangelio a tan lejos como la India, ¿verdad? En el Oriente Medio. Pero recuerde, no habría libros impresos, no había programas de radio, ni de televisión, no había internet, obviamente. Y aún así el evangelio se difundió de un país a otro, ¿sí? Y en la edad moderna, donde nosotros estamos, ahora incluidos, ¿verdad? Estamos llamados a seguir trabajando en esa obra iniciada por Jesús, ¿sí? Llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y muy pocos lugares de la tierra quedan intactos, ¿verdad? Sin al menos algún testimonio del evangelio. Pero hermanos, esto nos muestra el asombroso poder del trabajo en equipo. Había visión, había llamado, había objetivo. Sigue habiendo visión, el llamado sigue presente, el objetivo es la vida eterna. Y el cristianismo siempre ha sido un esfuerzo en equipo, hermanos. Y el cristianismo empieza en casa. Dios nunca tuvo la intención de que fuese solamente en la iglesia, ¿verdad? O de que de la iglesia y de su obra fueran promovidas solo por un poco de fieles, ¿verdad? Y es cierto que Dios ha llamado a personas especiales, ¿verdad? Por ahí, para equipar a la iglesia, para el ministerio, ¿verdad? Pero la obra del ministerio en sí está destinada principalmente a ser realizada por personas comunes como tú y como yo. Pablo por ahí dice en Efesios 4, el 11 y el 12, él dice, y él mismo constituyó a unos, dice qué, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice a otros pastores y maestros, y menciona la razón. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Aquí Pablo está enseñando que los pastores y otros por ahí disponibles a capacitar, ¿verdad? Que sean únicos, no están llamados a hacer todo el ministerio en una iglesia o en el resto del mundo. Los líderes con sabiduría por parte del cielo, ¿verdad? Capacitan y equipan a las personas del cuerpo de Cristo o de tu casa, ¿verdad? Para hacer un trabajo digno del trabajo que hizo el Señor Jesús al principio. Recuerde que el trabajo del Señor Jesús no solamente fue trabajo, ¿verdad? No solamente fue demostrar su deidad. En él hubo amor, en él hubo sacrificio. Y la muestra cumbre de todo eso la representó, la demostró colgado en ese madero. ¿Amén? Entonces así es como
como la iglesia de Dios ha prosperado a lo largo de los siglos. ¿Cómo? Mediante líderes que forman equipos de personas para ayudar a realizar el trabajo del ministerio, en casa, dentro de las iglesias locales y donde quiera que ese líder camine o se desenvuelva. Y así es como guían y sirven los buenos líderes en cualquier organización, en cualquier situación. Capacitan, equipan y delegan a quienes están bajo su cuidado para que se pueda hacer un trabajo en equipo, hacerlo juntos. Repito, empieza en casa. El Señor me llama a que yo prepare a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que los equipe con ejemplo, con testimonio, ¿sí? Que los llame a orar juntos, que ore por ellos en sus necesidades, que demuestre el amor de Cristo en cada situación favorable o adversa que se presente. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu prima, tu compañero de trabajo, van a ver eso en ti. Van a querer estar contigo, van a querer escucharte, van a querer ser como tú, como toda esa multitud que seguía a Jesús. Por último, hermano, déjeme decirle que el texto de hoy, y de hecho todos los evangelios, ¿verdad? Brindan a aquellos de ustedes que aspiran al liderazgo, al servicio, pues conocimientos valiosos, ¿verdad? Que realmente ayudan a convertir a una persona en un buen líder, en un buen siervo. Pero hay más, un poquito más que quiero que veamos en este texto, ¿verdad? Porque en realidad no todos están llamados a ser líderes. Pero ¿sabe qué? Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Y permítame referirme a otras aplicaciones que podemos extraer de este texto. Primero, cuando hablamos de Jesús como líder, recordemos que Él es realmente mucho más que eso. Él es el Rey. Sí, Jesús llama a todos los creyentes al discipulado. ¿Qué significa esto? Una vida de autodisciplina y autosacrificio. Él no es solo nuestro líder que vino a servirnos, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, ¿verdad? ¿Y qué nos queda hacer? Pues debemos esforzarnos para seguir sus mandamientos, ¿verdad? Y obedecerlo por lo que Él es, como Dios, ¿sí? Él es digno de nada menos que nuestra absoluta obediencia y adoración. Los cantos de esta mañana, más allá de que me hayan gustado, cuando los escuché mientras los preparaba ayer, perdón, tuve un momento ahí de personal con el Señor, ¿verdad? Y el Señor no espera menos de nosotros, ¿sí? Se lo digo nuevamente, Él no espera más que nuestra absoluta obediencia y toda nuestra adoración. Y Él la quiere toda para Él, ¿sí? Él no quiere que tu adoración la compartas con esos pequeños dioses que hemos creado en nuestras vidas, ¿verdad? Él lo quiere todo para Él. Él es celoso, dice la palabra. Entonces, eso es reconocerlo como rey. Y si nunca has reconocido que Jesús es el rey, que está ahí para ordenar tu vida, ¿verdad? Para que te alejes lo más que puedas del pecado y que pongas toda tu confianza en Él, pues recuerda que hay consecuencias. Hay consecuencias de negarse a hacer eso y esas consecuencias son severas, desgraciadamente. No hay nada que alguien pueda hacer en contra de eso. Muerte eterna y separación de Dios. Pero ¿sabe qué? Las recompensas son asombrosas y muy bien valen la pena. Seamos pues justificados por Dios y con Dios. Tengamos esa relación personal con Él. Anhelemos que nuestras faltas sean perdonadas cada que volvamos en arrepentimiento hacia Él. Recibamos con agrado ese regalo de la vida eterna y todas esas otras bendiciones maravillosas que Él promete seguir enviando a nuestras vidas hasta que Él venga.
Entonces, hermano, si eres creyente, pero desobedeces por ahí algunos de los mandamientos del Señor, y no estoy hablando específicamente de los 10 mandamientos, estoy hablando de los más importantes que Él dejó, sobre todo el de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y los estás desobedeciendo y no estás dispuesto a seguirlo, pues vamos a perder las recompensas, ¿verdad? Allá en ese juicio de Cristo, ¿verdad? Y ese día le aseguro que usted estará muy triste, ¿sí? Porque usted va a ser responsable de aquellos que no fueron alcanzados por Cristo, quizá debido a su pobre testimonio, o su pereza, o su temor para hablar a otros acerca de Jesús. Convirtámonos en un discípulo obediente de Jesús, el Rey. Y una última aplicación que podría darle esta mañana. Jesús todavía está llamando a la gente a formar parte de ese equipo, ¿sí? Hay 3 equipos en los que creo que todo discípulo debería de estar. El primero, pues, unirse a una iglesia, ¿verdad? Convirtiéndose en miembro de una iglesia local. De hecho, cuando me ha tocado compartir el evangelio y atraer a alguien al Señor, es la primera recomendación que le hago. Se la hice a mi padre cuando él, después de muchos años, recibió al Señor. Tuve el privilegio de hacerlo y lo primero que le dije, papá, busque una iglesia. Conviértase en miembro de una iglesia local. Créame que su vida será más simple, ¿verdad? Pero va a desarrollar relaciones mucho más profundas, ¿verdad? Y va a estar mucho más arraigado si se establece, si se une a una iglesia y se convierte en miembro activo de ella, ¿verdad? Por ahí, en segundo lugar, debemos de tener compañerismo, pero yo creo que usted ya se ha dado cuenta que el compañerismo se puede adquirir más rápidamente cuando lo hacemos en grupos pequeños, ¿verdad? Hasta ahora el Señor ha permitido que seamos un grupo pequeño como iglesia, pero hay iglesias enormes, ¿verdad? En las que mucha gente no se conoce. Y es por eso que los grupos pequeños son importantes, ¿sí? Pero esto también me dice que si tú quieres ser líder en tu casa y hay algo específico que tú le quieres enseñar a ese hijo, a esa hija, no lo digas enfrente de toda la familia, siéntate con él, demuéstrale que le estás dando tiempo, que estás interesado por él. Y haz tu trabajo de siervo, de líder. Grupo pequeño, individualismo, ¿verdad? Esa es la manera como se experimenta el compañerismo y la comunidad con tu familia o con tus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sí? Es imperativo, hermanos. Y también es una bendición. Pues sí, asistir como voy a un servicio dominical, ¿verdad? Pero si no eres también parte de un grupo pequeño, te estás perdiendo de una de las mayores bendiciones que Dios tiene para ti, ¿verdad? Comunidad es otra palabra para comunión cercana. Y solo ocurre, pues, en un grupo pequeño, donde la gente conoce tu nombre, donde la gente por ahí conoce algunas de tus necesidades, donde se crea coinonía. Amén. Finalmente, hermanos, pues debemos de servir como equipo, ¿sí? En casa funciona cuando mamá y papá están en el mismo sentir. Los hijos se dan cuenta. En tu trabajo funciona cuando tu jefe y tú están en el mismo canal. Y personas que están alrededor tuyo o de ustedes, ¿verdad? Se dan cuenta que tu departamento está haciendo un buen trabajo porque eres un equipo. Se ve en la iglesia cuando por ahí un pastor, los ancianos, los diáconos y el resto de la congregación están caminando, persiguiendo un propósito definitivo, conciso, bien establecido. Dice la palabra que donde no hay visión, nada pasa. Tiene que pasar algo, tiene que haber movimiento, como lo expresamos en un estudio pasado. El líder es el que por ahí está dándole vuelta a la sopa, ¿verdad? Él tiene la cuchara por ahí. Tiene que haber movimiento para que haya resemblanza en que realmente algo está ocurriendo.
¿verdad? Y lo que tiene que estar ocurriendo es que todos juntos, en un mismo sentir, estar caminando hacia ese objetivo. A lo que la visión puesta por el Espíritu Santo en el líder manda que vayamos, ¿verdad? Hay dos tipos de personas en cualquier organización. Puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, puede ser en la iglesia. Las que están sirviendo, ¿verdad? Y que son bendición, y las que están sentadas recibiendo una bendición. Mire, somos como esponjas. Dios va a continuar, porque Él sigue, ¿verdad?, derramando bendiciones en nuestras vidas. Pero si todo lo que Él hace es no percibido en ese amor, no percibido como que dependemos de Él, que si por ahí llega una bendición, uno la toma a la ligera y dice, bueno, me fue bien, o tuve suerte, etcétera. El Señor no se agrada, ¿verdad? Si usted es alguien que solamente recibe bendiciones y nunca exprime esas bendiciones que Dios le ha dado hacia otros, llegará el tiempo en que como una esponja sí se va a saturar y se va a sentir complacido, pero nada más. No va a haber otros logros, no va a haber un caminar, no va a haber un movimiento hacia algún destino establecido. Recuerde que todo lo que hagamos como hijos de Dios tiene que estar orientado hacia la eternidad, hacia lo eterno. Si no estamos involucrados, por ejemplo, en un ministerio, pues deberíamos de estarlo. Este es un desafío, ¿sí? Dejar de simplemente recibir bendiciones y en su lugar comenzar a ser de bendición. Jesús lo dijo, es más bendecido dar que recibir. Pero ¿sabe qué? Nunca vamos a experimentar esto hasta que nos ofrezcamos voluntariamente, de corazón, para trabajar en beneficio de otros. Hermanos, hay un poder extraordinario y notable en el trabajo en equipo que mi Señor Jesús llamó, ¿verdad? Ese equipo que el Señor convocó, ¿verdad? Para ayudarlo. El Señor te está llamando a ser parte de su equipo el día de hoy. El equipo de los redimidos. El equipo llamado familia. El equipo llamado iglesia, ¿verdad? Ese equipo de grupo pequeño. O ese equipo de ministradores, ¿verdad? Aquellos que dan, que no se quedan con lo recibido. La pregunta hoy es, ¿te vincularás a alguno de los equipos el día de hoy? Cierren sus ojos, hermano, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Todopoderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de compartirla, el privilegio de recibir, Señor, por parte tuya a través de estos escritos, Padre, inspirados por tu Santo Espíritu. Señor, en tus manos pongo nuestro deseo, el deseo de cada uno de los que hoy escuchan, Padre, de ser siervos, de ser dadores y dejar de ser solamente receptores de tu gracia, de tu amor, de tus misericordias. Permite que la mentalidad de nuestro Señor Jesús expanda nuestro sentir sobre la vida de los que nos rodean y aún más. Llévanos, Padre, a buscar a aquellos que no te conocen. Llévanos, Padre, a hacer ejemplo aún dentro de nuestra casa, de nuestra familia. Bendice, Padre, cada acción que tomemos a partir del día de hoy basados en tu palabra, en lo que hoy aprendimos, Señor. Padre, te doy gracias por los pastores, te doy gracias por todos aquellos que trabajan en tu obra. No hay grande ni pequeño en tu reino. Tú nos miras por igual a todos. Tú nos has dado
esa capacitación espiritual para llevar a su fin esa obra iniciada por el Hijo y transformada por el Espíritu. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada hogar, Señor, que esta mañana está representado. Y, Padre, por aquellos que antes se han conectado con nosotros, hoy no pudieron. Tú conoces las causas. Te pedimos bendición también para sus familias, sus casas. Acompáñanos esta semana, Padre, y el resto de este año, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.